Buenas noches. Buenas noches, Henry. Buenas noches a todos. Buenas Eh, noches. buenas. Vamos a continuar con la clase. Voy a cerrar algunas ventanas aquí para todavía tenemos compañeros conectándose. Eh, ya estuvimos, bueno, tenía pendiente haberle subido la clase del último día, que fue el 11 de julio. Ahí pues pueden ver que está ya subida. También ya asigné la tarea del segundo parcial. También es para entregar al final del periodo. Ahí están los ejercicios del capítulo 10, que es de ciclo ranking. Y vamos a hacer un pequeño cambio en el temario. Eh, Vamos a abarcar ciclo ranking hasta lo que vamos a ver hoy, que va a ser un ejercicio de regeneración con intercambiador, con agua de alimentación abierto. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces, esa va a ser el temario para el examen del segundo parcial, que sería el otro domingo. Hoy vamos a ver el último ejercicio de ejemplo y vamos a comenzar lo que es el contenido del tercer parcial. Vamos a empezar a ver refrigeración. Entonces, vamos a ver lo que es el ejemplo 10.5 del libro. Solo permítanme, voy a compartir, ahí está. Vamos a ver el ejemplo 10.5 del libro. Y en este caso, pues el procedimiento es exactamente el mismo, pero hay un par de conceptos nuevos que vamos a tomar en este ejercicio, que es, ya hemos hablado de ellos, que es el calentador abierto y el concepto de separar las masas cuando yo tengo dos derivaciones desde la turbina. Ese es un concepto que sí hay que interpretar bien. Entonces, este ejercicio es más para ese concepto. Todos los demás pasos son exactamente los mismos. Encontrar los datos en las tablas son el mismo procedimiento, ya lo hemos manejado, ya lo hemos eh, interpretado en los ejercicios anteriores. Solo permítanme que un compañero no puede entrar a la clase y va a examen. Me pide que le autorice poder grabar la clase. Permítanme. Bueno, esa parte sí no sé dónde lo puedo autorizar. Bueno, ya voy a revisar. Eh, si no, pues voy a comprometerme a subir el video al nomás terminar la clase. Vamos a llegar hasta este ejemplo, que es un ciclo regenerativo, pero con calentador abierto. Vamos a dejar el calentador cerrado, pues, como tema de estudio, pero no va a ser como evaluación del segundo parcial. Luego vamos a pasar a refrigeración. Vamos a ver cuánto logramos cubrir de refrigeración. Y pues nos quedaría la mitad de esta clase y la que vamos a tener después del segundo examen como clases del tercer parcial y luego pues vamos al último examen. La tarea, como mencioné, ya está asignada. eh, ya está asignada y se puede entregar hasta el final del periodo. Creo que la habilité hasta el mismo día del examen de reposición, entonces para que puedan ver, puedan tener el tiempo para transcribirlo y subirlo. Pero sí, recomendado, hagan los ejercicios para cuestión de examen del otro domingo. Bien, el ejemplo 10.5, que es el último de ranking que vamos a tomar, es una central eléctrica que opera en un ciclo ranking ideal regenerativo con un calentador abierto de agua de alimentación. El vapor entra a la turbina a 15 megapascales y 600 grados centígrados y se condensa en el condensador a una presión de 10 kilopascales. Una parte del vapor sale de la turbina en el punto 6 a una presión de 1.2 megapascales y entra al calentador abierto de agua de alimentación. Determinar la fracción de vapor extraído de la turbina en el punto 6 y la eficiencia térmica del ciclo. Bien, los conceptos de calor de entrada en la caldera es el mismo, H5 menos H4. Trabajo de una bomba es lo mismo, volumen específico de entrada por la diferencial de presiones que genera la bomba, tanto para la 1 como para la 2. Calor de salida en el condensador
lo mismo, H7 menos H1. Nuevo es que la turbina se va a repartir en dos trabajos, el trabajo de la turbina. Primero, un primer trabajo donde la turbina entrega energía, o el fluido entrega energía del estado 5 al estado 6. Ahí se genera un trabajo. Luego se saca un poco de masa y la masa que queda dentro de la turbina continúa generando trabajo. Entonces ahí tenemos dos trabajos. El trabajo de 5 a 6 y el trabajo de 5 a 7. La diferencia es que, perdón, de 6 a 7. La diferencia es que de 6 a 7 va menos masa que de 5 a 6. De 5 a 6 va el 100% de masa. Y de 6 a 7, un porcentaje menor del 100%. Entonces hay que tomar en cuenta ese porcentaje que se disminuye. Okay. Hay que tomar en cuenta el trabajo de la masa que queda dentro. Hay que tomar en cuenta que ya no va al 100% de la masa. Entonces, ese diferencial de entalpías que nosotros encontramos directo, hay que hacer un ajuste. Eso lo vamos a ver cuando ya estemos calculando el trabajo de la turbina. Lo mismo, el calor que sale del condensador. Tenemos H7 menos H1, pero esa sería la condición donde el 100% de la masa estuviese pasando por este condensador, pero no está pasando el 100% porque yo saqué un porcentaje en el estado 6. Entonces el calor realmente sería ese diferencial de entalpía por el porcentaje de masa que está pasando. Eso también lo vamos a ver en su momento. Lo igual, trabajo de la bomba. Otro concepto es que en el calentador abierto, pues no es más que una cámara de mezcla, donde yo tengo, en este caso, yo tengo vapor a 1.2 megapascales entrando a la cámara de mezcla en el punto 6. También tengo líquido comprimido, que sale de la bomba 1 entrando a la cámara de mezcla, y tengo una mezcla saliendo en el estado 3. Como este es un ambiente abierto, los tres puntos deben tener la misma presión, tanto el 6 como el 2 como el 3, y ahí lo podemos ver. Los tres tienen 1.2 megapascales, porque este es como tener un tanque abierto donde mezclo tres fluidos. Bien, estado 6, vapor sobrecalentado. Estado 2, líquido comprimido. Y en el estado 3, en condiciones ideales, yo salgo como líquido saturado. La misma condición ideal a la salida del condensador, líquido saturado. Entonces ahí tenemos algunos conceptos que me van a servir para encontrar las entalpías en cada estado. Es lo que siempre mencionamos, que para cada estado yo necesito conocer dos propiedades, ya sea presión entalpía, o ya sea presión y el estado en el cual se encuentra, o temperatura. Bien, entonces, como siempre yo recomiendo comenzar a calcular las propiedades en cada estado. El libro puede ser que ya se vaya directamente al estado que, pues, que más le conviene al ejercicio, pero si no sabemos a cuál estado irnos directamente, pues entonces comencemos por el estado 1. Si no conocemos todas las propiedades, pasemos al estado 2, al estado 3 y así. De repente, cuando lleguemos al siguiente estado, tenemos una propiedad que nos sirve para el estado anterior. Y eso ocurre normalmente con las turbinas, donde yo necesito conocer una entropía y posiblemente lo que yo conozca será el de salida. Bien, estado 1 es a la salida del condensador. ¿Qué sabemos del estado 1? Que sale una presión de 10 kilopascales, pero sabemos ya por concepto y en condición ideal, aquí el fluido sale como líquido saturado, entonces esta sería una presión de saturación, ya 10 kilopascales. Y entalpía sería H sub F a esta presión, porque es líquido saturado. Eso recuerda un poco lo de la campana, donde tiene una entalpía de 191.81 kilojoules por kilogramo y un volumen específico de 0.00101 metros cúbicos por kilogramo. ¿Por qué encontramos este volumen específico en el estado 1? Eso porque el trabajo de la bomba lo hemos definido de dos formas. Una es diferencia de entalpías.
Pero si no conozco la entalpía de salida, entonces puedo recurrir a la segunda forma, que es volumen específico de entrada por el diferencial de presiones. Entonces, por eso yo necesito conocer el volumen específico en el estado 1. Bien, voy a repasar los estados, después nos vamos a las tablas para ver de dónde salieron esos valores. Bien, si nosotros tenemos, bueno, tenemos volumen específico en el estado 1. Ya tenemos la entalpía, que realmente la entalpía es la que nos interesa para determinar los trabajos calores de cada elemento. Estado 2, ¿qué conoceríamos del estado 2? Sabemos que tiene una presión de salida y es líquido comprimido. Pero la combinación de presión y temperatura en líquido comprimido puede ser una infinidad de combinaciones. Entonces, ¿cómo conozco la segunda propiedad? No la puedo conocer. Entonces recurro al trabajo de la bomba. Este que está acá, que sería un volumen específico de entrada por un diferencial de presiones. Presión de salida más presión de entrada. Volumen específico de entrada, pues es el volumen específico del estado 1. 0.00101 por el diferencial de presiones. Importante que este diferencial debe estar en kilopascales. Es decir, a mí me dan 1.2 megapascales, pero yo lo ingreso como 1200 kilopascales al estado Ingeniero, 2. ¿Sí? ¿Verdad que eso de 1.2 megapascales en el estado 6 es porque entran a SSC abierto, entonces salen con la misma presión? Por eso es que no pude escuchar bien esa parte porque se me fue un poco la señal. Sí, y así es. Es como, a mí realmente solo me dicen la presión a la cual se saca la masa de la turbina. Pero como yo sé que esto va a un intercambiador abierto, o sea, un tanque donde los ambientes se mezclan, entonces el estado 6 con estado 2 y estado 3 tienen la misma presión, la presión se iguala. Lo que cambia es en qué estado está el fluido. Estado 6, vapor sobrecalentado, estado 2, líquido comprimido y estado 3, líquido saturado. Pero sí, de ahí viene que estado 2 y 3 tengan la misma presión que el estado 6. Bueno, muchas gracias, es que tenía esa duda. En el que es cerrado, que no lo vamos a abarcar como evaluación, ahí no pasa eso porque nunca se mezclan los fluidos. En ese es un intercambiador de carcasa y tubo, podría ser. Bien, con este diferente presiones, recordando que esto tienen que ser pascales, el trabajo de la bomba es 1.202 kilojoules por kilogramo. Vemos que es bien poco comparado con las entalpías, entonces algunos libros obvian el trabajo de las bombas cuando se hacen los cálculos de trabajo neto. En este caso, pues yo lo estoy incluyendo para que veamos que solamente es pequeño con respecto a los valores de calores. Bien, el trabajo 1.202. ¿Qué pasa con ese trabajo que genera la bomba? El fluido tiene una entalpía de entrada, la entalpía de salida, que al final la entalpía pues es un contenido de energía del fluido. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta entalpía? A la entalpía que ya traía más lo que le agrega la bomba. Es decir, entalpía 1 más trabajo de la bomba. Y eso sería la entalpía de salida. En el caso de la bomba, entalpía 2. Entonces sería 191.81, que este 1 viene del estado 1, más 1.202, que es la entalpía de la bomba. O mejor dicho, el incremento en la entalpía que proporciona la bomba, pues al generar ese trabajo de 1.202. Y la entalpía 2, pues es 193.01 kilojoules por kilogramo. Bien, por ahorita voy a pasar a las tablas, que la verdad que las tablas de agua ya las hemos estado utilizando en todos los ejemplos anteriores, entonces ya estamos muy relacionados de dónde vienen esos valores. Por ejemplo, el primero era 10 kilopascales a la salida del condensador. 10 kilopascales, bueno, esta es la tabla de temperaturas. Debo buscar la tabla de presiones. Aquí ya incluso ya están en cuadros rojos, que ya lo hemos usado esos valores en los ejemplos anteriores, quedaron ahí las marcaciones. Presión de 10 kilopascales, pero por definición y en condición ideal, yo sé que el líquido sale como líquido saturado del condensador, entonces me ubico en la columna de H sub F, o sea, entalpía de líquido saturado, 191.81.
Volumen específico, 0.00101. Entonces, de ahí vienen las condiciones del estado 1. Condición del estado 2, la verdad que aquí pues solo teníamos la presión 1.2, pero es líquido comprimido. Entonces, ahí no utilizamos tablas, sino que recurrimos a la ecuación de trabajo de una bomba en cuanto a volumen y cambio de presión. Y H2 193.01. Bien, hasta ahorita, si lo vemos, en ningún lado hemos involucrado el concepto de que yo estoy sacando masa. Esto porque yo recomiendo que encontremos primero todas las entalpías. Y ya después de que encontremos todas las entalpías, nos ocupemos de lo que pasa con la masa en el estado 6 y 7. Entonces, continuemos con el siguiente estado. Voy a regresar a la presentación. Estado 3, ¿qué conozco del estado 3? Del estado 3, por definición, en condición ideal, un ciclo ideal, yo estoy saliendo como líquido saturado. Nuevamente a 1.2 megapascales. Bueno, realmente en condensador eran 10 kilopascales. Entonces sí debo encontrar este valor de la tabla. Y eso es lo que tenemos en el estado 3. Presión 3, 1.2 megapascales. Por definición, como mencionamos hace un momento, como es un tanque abierto, tiene la misma presión que la presión de salida de la turbina del porcentaje de masa para precalentar el agua. Entonces, como líquido saturado, esta presión es una presión de saturación. Entonces, H3 va a ser H de líquido saturado a 1.2 megapascales. 798.33. Y como vamos a entrar a una bomba, entonces también encuentro el volumen específico, que nuevamente es volumen específico de líquido saturado a 1.2 megapascales, 0.001138 metros cúbicos por kilogramo. Y repetimos el mismo proceso que de 1 a 2. En el estado 4, la bomba va a elevar la presión hasta 15 megapascales. Lo convierte en líquido comprimido. Nuevamente no tenemos tablas, entonces recurrimos a ecuación de trabajo de una bomba. Volumen específico de entrada, que ahora va a ser volumen del estado 3, por el diferencial de presiones. Volumen, 0.001138, viene del estado 3, por el diferencial de presiones. Nuevamente tienen que ser kilopascales. Entonces aquí serían 15.000 menos 1.200. Ya no son 10 kilopascales, sino que 1.200. Y entonces se convierte en un trabajo que genera la bomba, o la bomba entrega el fluido de 15.7 kilojoules por kilogramo. Y se lo va a sumar al fluido. Y el fluido en la entrada tenía una entalpía de 798. Entonces a la salida va a tener esa entalpía más lo que la bomba está agregando de 15.7. Entonces la entalpía 4 sería 814.03. ¿Qué hicimos ahorita? Vamos a regresar. Calculamos la entalpía y el volumen en el estado 3. Luego tenemos la presión de salida y aplicamos la ecuación de trabajo entre 4 y 3. Diferencial de presiones, 15 megapascales, 1.2 megapascales. Recordando que el libro no me dice a cuánta presión descarga esta bomba. Solo me dice a qué presión entra el fluido a la turbina. Pero si recordamos, la caldera, condición ideal, es un proceso a presión constante. Lo que yo hago ahí es elevar la temperatura, cambiar de estado al fluido. Entonces, la presión en estado 5 sería la misma presión que en el estado 4. Entonces, así nosotros definimos que esta bomba debe descargar a 15 megapascales. ¿Cómo definimos a cuánto descarga la bomba 1? Pues definimos porque este es un tanque abierto donde las tres presiones son iguales. Para la bomba 2, pues lo definimos porque el proceso a través de la caldera es constante. Bueno, la presión. Entonces la presión a la entrada a la turbina es la misma presión que entrada a la caldera. Bien, ya tenemos 1, 2, 3, 4 estados. Nos falta 3 estados más. ¿Cuáles son esos estados? Pues el estado 5 está fácil porque el ejemplo nos da los dos valores que nosotros necesitamos. 15 megapascales y 600 grados centígrados. El ejercicio me da que esas son las condiciones de entrada
a la turbina. Y solo necesitamos dos condiciones para conocer las demás propiedades. Nuevamente, ahora es vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado, pues ya sabemos que para que la turbina trabaje bien debe ser vapor sobrecalentado. Si no, nosotros pues en termodinámica 1 aprendimos cómo interpretar esos dos valores. Si yo tengo una presión de 15 megapascales y la temperatura real es mayor a la temperatura que debería tener si esta fuese una presión de saturación, entonces es vapor sobrecalentado. Si es la misma, entonces sería vapor saturado. Y si es menor, pues ahí no se puede. En este caso sería líquido comprimido. Bien, entonces de las tablas, que vamos a regresar también, se obtiene que la entalpía 5 es igual a 3.583.1 kilojoules por kilogramo y la entropía 5 es igual a 6.6796 kilojoules por kilogramo. ¿Por qué vamos a ocupar esta entropía? Lo vamos a ver en el estado 6. Estado 6, ¿qué tengo del estado 6? Voy a regresarme. Solo tengo presión de salida. El ejercicio me dice que el fluido se condensa a 10 kilopascales y como el condensador, al igual que la caldera, es un proceso a presión constante, la presión 7 y 1 son la misma, 10 kilopascales. Pero no tengo otro dato. Aquí sale como líquido saturado, pero el ejercicio no me dice si sale como mezcla, si sale con humedad o si sale como sobrecalentado. Entonces, la turbina, si es ciclo ideal, la turbina debe ser isentrópica. Es decir, que la entropía en la entrada, en 5, en 6 y 7, esa entropía debe ser la misma, porque se mantiene la entropía constante en condiciones ideales. Por eso en el estado 5 necesitamos la entropía para compararla con las condiciones de salida. Entonces tenemos que esa entropía es igual a 6.2796. Estado 6, que es donde nosotros sacamos ese porcentaje de masa, la sacamos a 1.2 megapascales, pero no tengo otro valor para encontrar la entalpía. Entonces hacemos uso de la condición de que es una turbina, entonces es entrópico, o sea, entropía constante. Toda la entropía 6 sería igual a entropía 5, 6.6796. Estos dos valores los buscamos en las tablas y tenemos H6 igual a 2860.2 kilojoules. Entonces, vamos a las tablas. Estado 5. Vamos a hacer ese ejercicio. Imaginemos que nosotros no sabemos si es vapor sobrecalentado. Busquemos en la tabla de agua saturada 1200. Voy a activar las. Busquemos en la tabla 1200 kilopascales. Es 1.2 megapascales. Perdón, era estado 5. Vamos a hacer el ejercicio en el estado 5, que son 15 megapascales. Es decir, que son 15.000 kilopascales. ¿Qué temperatura debería de tener si esta fuese vapor saturado o estuviese en la zona de saturación, como en esta tabla? Debería tener 342.16. Pero ¿qué temperatura tiene realmente? Tiene 600. Es mayor a la temperatura que debería tener si fuese saturada. Entonces es vapor sobrecalentado. Y de esa forma, entonces decimos, no nos sirven esas tablas y nos tenemos que ir a las tablas de vapor sobrecalentado, que es la A6. Y buscamos la presión de 15 megapascales. La siguiente, aquí está. Bueno, y aquí está marcado ya. 15 megapascales, 600 grados centígrados y obtenemos 3.583.1 de entalpía y 6.6796 de entropía. Así obtenemos estos valores. ¿Qué pasa al estado 6? Estado 6 es 1.2 megapascales. Si queremos hacer el mismo ejercicio, vámonos a las tablas de saturado, pero ahora nos vamos a ir a 1200 pascales. 1200, que es el que yo estaba marcando al principio, 1200. Pero mi método de comparación ya no es temperatura.
¿Por qué? Porque ahora yo lo que tengo es entropía. En el anterior yo tenía temperatura. La entropía es 6.6796. Vamos a ver la entropía que pasa con la entropía si fuese saturado. Ahí creo que ese es. Sí. Si esta fuese mi entropía, hemos dicho, si fuese vapor saturado o estuviese como una mezcla, la entropía debería estar entre 2.2159 o 6.5217. Pero ¿qué pasa con mi entropía? Mi entropía es 6. Digamos que 6.68. Pero mi entropía, si fuese saturado, llegaría hasta 6.52. Entonces, mi entropía real es más alto que la entropía que yo tendría. También de esa forma yo defino que entonces es vapor sobrecalentado. Si fuese menor, digamos 2.0, entonces fuese líquido comprimido. Entonces, este es un pequeño repaso de termodinámica 1. Entonces, me voy a ir otra vez a las tablas de sobrecalentado, pero ahora en 1.2. Aquí toca interpolar, porque yo tengo 6.68. Toca interpolar entre estos dos valores para encontrar mi entropía, mi entalpía, perdón. Bien, entonces después de eso, de interpolar, bueno, mi valor debe estar entre 2816 y 2935. Mi valor está en 2860.2 kilojoules por kilogramo. O sea, así fue que encontramos los valores para el estado 6, más ese repaso de termodinámica 1. Bien, estado 7 es exactamente el mismo proceso que el estado 6. No conozco otra propiedad más que la presión de salida de 10 kilopascales. Pero como la turbina es isentrópica, yo sé que mi entropía de salida va a ser igual que la entropía 5, 6.6796 kilojoules por kilogramo Kelvin. Ahora, ¿qué pasa? Veamos lo que estábamos comparando hace un momento. Vámonos a la tabla de saturado. Porque quizás yo no sé si está saliendo como vapor sobrecalentado o está en una zona de mezcla. Sale a 10 kilopascales. Vamos a ubicar, aquí está 10 kilopascales. Bueno, y estaba marcada la entropía. Solo que la voy a ampliar el cuadro. Arriba, para que se mire bien. 10 kilopascales. ¿Qué entropía debería tener si fuese una zona de mezcla? Entre 0.65, digamos, y 8.15. ¿Y cuál es mi entropía? 6.68. Entonces, estoy en el rango. Por lo tanto, no es vapor sobrecalentado. Estoy en medio de este rango, entonces estoy como una zona de mezcla. Y si es una zona de mezcla, vamos a recurrir a la calidad. Y para calidad, yo necesito estos valores de S sub F, .7492, S sub FG, 7.5 casi. Y voy a ocupar HF, 191.81, y HF sub G, como he dicho, H sub FG, 2391.1. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso de la calidad. Yo no tengo forma de encontrar entalpía, pero yo sé que la calidad la puedo calcular relacionando entropías, volúmenes específicos, energía interna y entalpías. Entonces yo lo que puedo hacer es encontrar primero la calidad en términos de entropía, o sea, S sub 7 menos S sub F entre S sub FG, que es los valores que acabamos de ver en la tabla. Y después, con ese valor de calidad, utilizar las entalpías y despejar para la entalpía 7. Eso pues lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. La calidad con sus valores que vimos en las tablas sería de 0.8041. Luego utilizo esta calidad, pero ahora voy a despejar. Imaginemos que esta ecuación la reemplazo, todos los que son entropías las reemplazo por H, o sea, entalpía. Lo que tendría yo que despejar es para H sub 7 y me quedaría esta ecuación de acá. H sub 7 sería H sub F más la calidad por H sub FG. Y también los valores que vimos en las tablas de 191.81, 2392.1 los vamos a utilizar en esta ecuación.
y la calidad que encontramos. Entonces, esta entalpía 7 es igual a 2115.3 kilojoules, que es, bueno, aquí me hace falta la J, kilojoules por kilogramo. 2115.3. Bien, hasta aquí ya tenemos todas las entalpías, desde la 1 hasta la 7. Nosotros necesitamos encontrar cuánta masa se extrae de la turbina. Pero como no conozco un flujo másico, lo que voy a hacer es porcentaje. O sea, qué porcentaje de masa extraigo de la turbina para precalentar el agua de alimentación y la eficiencia térmica del ciclo. Voy a regresar un momento a esta. A ver, esta vamos a usar. Bien. Yo necesito ahora encontrar la fracción de masa que yo extraigo de la turbina en el estado 6. Yo tengo un 100% de masa que viene en el estado 5 y extraigo un porcentaje de masa en el estado 6 para precalentar el agua de alimentación y el resto continúa hasta el estado 7. Tenemos que nosotros extraemos un 10% en el estado 6. ¿Cuánto va a ir hacia el estado 7? Pues va a ir el 100% menos ese 10%, o sea, 90%. Que si lo llevamos a fórmula, como yo no conozco por ahorita ese porcentaje, lo puedo representar como una letra Y. Donde la letra Y, pues solamente significa el porcentaje que yo estoy extrayendo. Entonces, si yo extraigo un porcentaje Y en el punto 6, lo que va a continuar hacia el estado 7 sería 1 menos Y. Estos serían los valores de porcentaje de masa con respecto al 100% que yo tenía en el estado 5. Bien, ¿qué va a pasar con los trabajos y este calor en base a esos porcentajes? Bien, del estado 5 al estado 6, el trabajo generado va a ser H5 menos H6, como lo hemos estado calculando siempre, multiplicado por el 100% de la masa, o sea, por 1. Pero del 6 a 7, yo extraigo un porcentaje de masa. Ya esta trabajo de turbina de 6 a 7, ya no lo puedo multiplicar por el 100% de la masa, que lo estamos idealizando a 1. ¿Por qué? Porque yo extraje un porcentaje de masa. Entonces realmente H6 menos H7 lo voy a multiplicar por el factor de porcentaje que continuó adentro de la turbina, o sea, 1 menos Y, donde Y pues es el porcentaje que yo extraje en 6. Y con el calor va a pasar algo similar. H7 menos H1, pero ese sería en caso de que el 100% de la masa hubiese venido hacia el condensador, pero como yo extraje un porcentaje Y, entonces este calor sería igual a H7 menos H1 por 1 menos Y, el porcentaje de masa que continúa hacia el condensador. Y lo mismo la bomba, lo mismo la bomba. Entonces con esos conceptos, vámonos ahora a calcular esos valores. Bueno, antes de eso, se me olvidaba, yo tengo que conocer Y, porque no voy a poder hacer las multiplicaciones de 1 menos Y. Necesito conocer Y. ¿Cómo conozco Y? Bien, uno de los, o mejor dicho, vamos a recurrir a conceptos de termodinámica 1 nuevamente, que es el balance de energía, o mejor dicho, sí, el balance de energía, conservación de energía, donde el tanque, vamos a evaluar el tanque, donde todas las energías que entran va a ser igual a todas las energías que salen. Y nosotros evaluamos este tanque, qué energías están entrando. Pues las energías debido a las masas que están entrando y a las masas que están saliendo. Y ese contenido de energía de cada masa, pues es la entalpía, multiplicado por el factor de masa que le corresponde. Entonces nosotros recurrimos al calentador abierto y planteamos la ecuación de conservación de energía. Vamos a considerar los flujos estacionarios para que el cambio de energía sea igual a 0. Entonces, energía que entre sería igual a energía que sale. Vamos a considerar despreciables las energías cinéticas, cambios de altura. Entonces, solamente nos queda lo que es energía debido a masa. También el intercambiador, en el caso ideal, lo vamos a considerar
completamente aislado, o sea que no tengo pérdida de calor. Porque en estas energías yo debo incluir también todas las energías que entran y salen por calor y todas las energías que entran y salen por trabajo. Pero el tanque o el calentador no consume trabajo ni produce trabajo. Y si está debidamente aislado, pues las transferencias de energía por calor son igual a cero. Entonces, esta ecuación de conservación de energía se representa solo en términos de masa, o sea, de energía de masas que entran y salen. Una vez repasando este concepto, todas las energías que entran sería la masa 2 por su contenido de energía, que sería H2. Y las energías que entran, bueno, aquí está cortado, pero este es H6. Serían masa 6 por su contenido de energía, que sería H6. Y esto sería igual a, como adentro las masas se unen, la masa 3, bueno, solo voy a tener una masa saliendo, que sería la masa 3 por su contenido de energía, que sería H3. Entonces tengo 3 masas involucradas. Pero, como nosotros estamos representando las masas en términos de un 100%, vamos a decir que en el estado 3 va el 100% de la masa del ciclo, que lo represento como un valor de 1. En el estado 6, que aquí sale cortado, ¿cuánto iba a venir? Iba a venir el porcentaje que yo extraje, que era el valor de Y. Y en el estado 2 va a venir el restante, que sería el 100% menos el porcentaje que yo extraje, 1 menos Y. A partir de aquí, yo tengo todas las entalpías conocidas y solo tengo una variable, un valor que no conozco, que sería el valor de Y. Entonces yo puedo desarrollar, multiplicar, después despejar para Y y llego al término de que Y es igual a H3 menos H2 entre H6 menos H2. Esto pues es como tratar el calentador abierto como un intercambiador abierto. Eso pues estudiado en termodinámica 1. A partir de ahí ya tengo todos los valores, H3, H2, H6 y H2. Entonces solamente los reemplazamos. Luego de reemplazar y desarrollar, el porcentaje que yo extraigo para precalentar el agua pues es 0.227. Ese sería el valor de Y. Es decir, que yo en el estado 6 extraigo 22.7% de la masa y el restante sería el 77.3%, lo que iría hacia el intercambiador, hacia el condensador, perdón. Bien, ya tenemos el porcentaje de masa. Ese es el inciso A. ¿Dónde está? Aquí está. La fracción de masa extraída, bueno, de vapor extraído de la turbina. La eficiencia térmica del ciclo. Eficiencia térmica tiene el mismo concepto de siempre. El objetivo del ciclo, o sea, un trabajo neto, entre un costo. En este caso, el costo sería el calor de entrada en la caldera. Trabajo neto sería el trabajo de la turbina, pero el resto de los trabajos consumidos por las bombas, que serían 2 trabajos. Entonces, primero encontremos, de todos esos valores, encontremos primero los trabajos de las bombas. Trabajo de la bomba, como son 2 bombas, ahora va a ser la sumatoria del trabajo de la bomba 1 más la sumatoria del trabajo de la bomba 2. Ahora bien, estos trabajos, yo tengo que considerar los porcentajes de masa nuevamente. ¿Por qué? Si regreso a la imagen, para el trabajo de la bomba 2 no hay problema porque viene el 100% de la masa. Pero en la bomba 1 solo viene, ahora sí ya lo sabemos, solo viene el 77. Creo que era 77.8. Sí, no, el 77.3. Ahora ya sé que por la bomba solo viene el 77.3 de la masa, entonces a su diferencial de entalpía le tengo que multiplicar ese factor igual al calor del condensador. Si lo ocupásemos sería H7 menos H1 por 77.2%. Entonces por eso viene la ecuación que incluye este paréntesis, porque el trabajo de la bomba 1 solo va un porcentaje de la masa. En el trabajo de la bomba 2 va la totalidad de la masa. Luego
Lo demás, pues estos valores ya los calculamos. Trabajo de la bomba 1 era 1.202, trabajo de la bomba 2 era 15.7 y el trabajo total de las bombas es 16.63 kilojoules por kilogramo. Trabajo de las turbinas. Aquí nosotros, aunque no tengamos dos turbinas, debemos dividirlo en dos partes. ¿Por qué? Porque en lo largo de la turbina no se mantiene el 100% de la masa, porque en un punto yo extraigo ese porcentaje. Entonces, en este caso yo les puse estos subíndices. Trabajo de la turbina va a ser igual a, bueno, trabajo de la turbina de alta, de baja. Aunque, bueno, si es un poco confuso, podríamos ponerle mejor trabajo de la turbina 1, trabajo de la turbina 2. Pero en sí lo que vamos a hacer referencia es que, nuevamente voy a regresar, yo realizo un trabajo del estado 6 al estado, perdón, del estado 5 al estado 6 con un 100% de la masa. Y luego del estado 6 al estado 7 con un 77.2% de la masa. Entonces, debo separar los dos trabajos. Entonces, por eso vienen estas dos ecuaciones. Como he dicho, esa ecuación con estos dos términos. La primera no hay problema porque va al 100% de la masa, H5 menos H6, más la segunda parte, que es H6 menos H7, pero multiplicado por el porcentaje de masa que continúa en la turbina, que es 1 menos Y. A partir de ahí, pues ya tenemos todos los valores que necesito. H5, 3583.1, H6, 2860.2, Y, que ya lo encontramos como 0.227, H6, 2860.2 y H7, 2115.3. Luego de resolver, ese trabajo de la turbina es igual a 1, como he dicho, 1298.71 kilojoules por kilogramo. Bien, entonces eficiencia térmica igual al trabajo neto entre calor de entrada. Solo que aquí el calor de entrada yo lo metí directamente. Trabajo de la turbina menos trabajo de la bomba entre calor de entrada. Calor de entrada va a ser igual a H5 menos H4. ¿Por qué no lo multiplico por 1 menos Y? Porque en la caldera va el 100% de la masa. Ahí las masas se separan en la turbina, pero en el calentador abierto se vuelven a unir y a partir de ahí va otra vez el 100%. Entonces, al calor de la caldera no lo multiplico por 1 menos Y. Y a partir de aquí, pues tengo 1298.71 menos 16.63, que es trabajo de la turbina, menos trabajo de las bombas. Entre el calor de entrada, H5, 3583.1, menos H4, 814.03. Y esta eficiencia térmica es igual a 0.463, o lo que es lo mismo a 46.3%. Esta es, pues, la eficiencia de este ciclo. Bien, conceptos nuevos con respecto a los anteriores, o bueno, hay dos nuevos y uno que es de repaso. Uno es que la masa que yo extraigo aquí, se lo resto al porcentaje que continúa en la turbina. Y eso yo lo conozco como un porcentaje Y. Bueno, Y, X, como queramos representar ese valor. X no, porque se puede confundir con la calidad. Calentador abierto es un tanque abierto donde las tres presiones se igualan porque es abierto. Entonces ahí tenemos el segundo concepto. Bueno, realmente tendríamos como 4 conceptos nuevos. La turbina ahora se va a dividir en dos trabajos. Una en la cual de 5 a 6, donde el trabajo es realizado por el 100% de la masa, mientras que de 6 a 7, el trabajo es realizado solo por el porcentaje que quedó adentro de la turbina. Calor del condensador, el calor entregado por el porcentaje de masa que quedó adentro de la turbina, igual que la bomba 1. Y en el caso del intercambiador o el calentador abierto, pues vamos a tener que recurrir para conocer el porcentaje de masa al concepto de conservación de energía. Si el intercambiador es completamente sellado, no produce ni consume trabajo, entonces esas energías se resumen solo a las debidas a las masas que están entrando y saliendo. Estas son estas ecuaciones que están acá.
Bien, ¿qué más? Bueno, los demás son conceptos del trabajo de las bombas, igual algunos específicos por diferencial de presiones, calor de entrada, diferencia de entalpías. Entonces, esos conceptos ya los tenemos desde los ejercicios anteriores. Bien, evaluación de examen va a llegar hasta intercambiador, perdón, ciclo ranking ideal regenerativo. Hasta el, no recuerdo qué sección es del libro, pero va a llegar hasta ahí. Con calentador abierto, con calentador cerrado y lo demás, pues no lo vamos a lograr cubrir. Vamos a hacer el cambio aquí de de segundo parcial a tercer parcial. Consultas, bueno, el otro domingo sería el examen de 7 a 9:30. Solo es un capítulo. El parcial pasado fueron 2 capítulos, quizás por eso fue más largo. El otro domingo sería el examen de 7 a 9:30, llegando hasta este tema, ranking regenerativo con calentador abierto, calentador de alimentación abierto. Bien, consultas. Si no, pues pasamos al siguiente tema. Bueno, yo les tendría una consulta. Como vamos a cambiar completamente de tema, si le damos corrido o nos tomamos algunos minutos. Ustedes me dicen. Por mí está bien, ingeniero. Que sigamos. Continuamos. Digamos, ingeniero. Bien. Bueno, así salimos más temprano. Salimos en mías. Vamos a tomar ahora un tema de refrigeración que para los que estudian mecánica lo van a utilizar para, bueno, las clases optativas en caso que la lleven, que también la brindo yo, que es refrigeración, que ya es exclusiva, una clase del periodo completo. Es como continuación de lo que vamos a ver ahorita. También para el otro domingo creo que vamos a ver algo de condicionamiento de aire, porque son conceptos que van a utilizar para aire acondicionado. No sé si ingeniería eléctrica lleva aire acondicionado, pero si la llevan, pues son conceptos de ciclometría que van a utilizar en aire acondicionado. Entonces, eso lo vamos a ver el otro domingo. Refrigeración, lo que resta de esta clase y posiblemente el inicio de la otra clase. Entonces, el ciclo de refrigeración vamos a ver que se parece mucho al ciclo ranking. Al menos la porción que nosotros vamos a ver de refrigeración. Bien, los ciclos anteriores que hemos visto, creo que hay una consulta. Bueno, el examen sí se los debo, el transcurso de la semana lo estaríamos viendo, la idea sería verlo antes de que hagan el segundo examen. Los ciclos que hemos estado viendo han sido ciclos para generación de potencia. Es decir, toman energía de un fluido, toman energía en forma de calor en una caldera, que podría ser una caldera, y lo transforman en potencia en una turbina. Y luego, pues, esa potencia se convierte en energía eléctrica en un generador. El ciclo de refrigeración hace lo contrario. Consume potencia y entrega calor. El ciclo de potencia consume calor y entrega potencia, como lo dice el ciclo. Entonces, el de refrigeración es al revés, como trabajando al revés. También el ciclo de potencia, el costo es el calor consumido y el objetivo, pues, el trabajo neto. En un ciclo de refrigeración, si trabaja al revés, entonces el costo sería lo consumido en potencia, que normalmente es un compresor, y el objetivo sería la remoción de calor. Y eso, pues, vamos a empezar a hablar ahorita. Ciclos de refrigeración, quizás siempre o a donde vayamos, estamos ante la aplicación de un circuito de refrigeración, que es el aire acondicionado. Entonces, interpretemos ahora el circuito de refrigeración como aquel circuito que hace funcionar un equipo de aire acondicionado. No solo un aire acondicionado, hay muchas aplicaciones, pero quizás es el que mejor conocemos, al que más nos relacionamos día a día. Entonces, un ciclo de refrigeración es el cual mueve calor de un ambiente de temperatura inferior a uno de temperatura superior.
Y eso es lo que yo quiero con un circuito de refrigeración o en caso de un aire acondicionado, pues enfriar un ambiente que ya está frío y descargar ese calor a un ambiente que está más caliente, que sería el exterior. Bien, según la termodinámica, el calor se mueve de mayor temperatura a menor temperatura, pero el circuito de refrigeración hace lo contrario, extrae calor de menor temperatura y lo entrega a un ambiente de mayor temperatura. Para eso, pues, por sí solo no se puede, entonces es necesaria una máquina térmica y ese, pues, es el ciclo de refrigeración. Uno de los métodos más usados en refrigeración es el de compresión de vapor, que ya más técnico, cuando si llevan refrigeración, la pueden conocer como el circuito de expansión directa, en el que un líquido se evapora, valga la redundancia, en un evaporador, en el cual se da la remoción de calor. En ese evaporador yo extraigo el calor y luego lo rechazo en un condensador. En el proceso, pues se requiere de un compresor y un dispositivo de expansión para recuperar el refrigerante y reutilizarlo repitiendo el ciclo. Otros métodos que, pues por tiempo no lo vamos a lograr cubrir, pero está en el libro y pueden darle lectura como aprendizaje o esperan a la clase de refrigeración. eh, Son el sistema de refrigeración por absorción. Bueno, aquí yo le puse que se trataría al final del curso, pero vamos a ver si nos, al menos hablamos un poco de ellos, aunque no entre como evaluación. Bien, ¿qué aplicaciones, antes de estudiar el ciclo, qué aplicaciones tengo yo para la refrigeración? Pues el que más conocemos es el de aire acondicionado. Todo lo que yo necesito enfriar se tiene que basar en un circuito de refrigeración, independientemente de qué es lo que yo necesito enfriar. Tales casos, pues, si yo necesito enfriar fluidos, pues, agua, puedo utilizar chiller, que es una aplicación un poco más comercial industrial para aire acondicionado o para enfriamiento de líquidos alimenticios. Cuartos fríos, esos cuartos en los restaurantes donde se guardan las carnes, verduras, o en los supermercados donde tenemos las frutas en los mostradores. Eso es un sistema de refrigeración. Refrigeradores y congeladores, pues en nuestras casas tenemos, la mayoría, pues tenemos refrigeradores. También un circuito de refrigeración, congeladores, cuando tenemos carnes congeladas en las pulperías, en los mercaditos, pues ese también es otro circuito de refrigeración. Se basa en un circuito de refrigeración. Equipos de calefacción, ah, quizás en Honduras no es muy común porque estamos en un clima pues, caliente, pero en otros ambientes fríos se pueden utilizar equipos de calefacción para mantener caliente un ambiente. Y en ese caso se invierte un poco el sentido de la remoción de calor. En ese caso yo meto calor del exterior hacia el interior de un ambiente y eso es un equipo de calefacción. Bien, ya hablando del ciclo, lo vemos ahí, es muy similar a los ciclos que hemos estado viendo, solo que como que trabaja al revés. Incluso si vemos las flechas en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si miramos el anterior que estábamos viendo de ranking, voy a regresar un poquito, las flechas van en el sentido de las manecillas del reloj. Eso pues por la ubicación de los elementos, por cuestión de estudio, eh, están en ese sentido. Y el circuito de refrigeración pues en el sentido contrario. ¿Qué tenemos? Tenemos un evaporador. Este equipo es el que se encarga de extraerle calor al ambiente o al medio que yo quiero enfriar. Si fuese nuestro aire acondicionado, el aula o casa o sala, ese equipo que está dentro de una mini split, el equipo adentro donde sale el aire frío, ese sería el evaporador. Y el equipo que está afuera, que es el que hace más bulla y bota aire caliente, ese sería el condensador. Luego, para que se pueda botar calor en el exterior, yo necesito aumentar la presión del líquido que va dentro de las tuberías que salen entre esos dos equipos. Y eso, pues, para eso utilizo un compresor. Y luego, para regresar y volver a bajar la presión, yo necesito, bueno, aquí está representado como una turbina, pero es reemplazado por un dispositivo de expansión, un dispositivo que hace caer la presión desde 4 a 1. Y eso ya lo vamos a ir viendo más adelantito. Entonces, estos son elementos básicos de un circuito de refrigeración. ¿Cómo calculo los calores y trabajos?
exactamente igual. Condiciones de, bueno, en este caso de entrada y salida. En el evaporador, salida y entrada, lo mismo el compresor y lo mismo el dispositivo de expansión. Entonces, la aplicación es diferente, pero el cálculo de energía que se está removiendo es exactamente el mismo. Entonces, ahí no vamos a, bueno, la aplicación sí serían conceptos nuevos. Hay un par de conceptos más que los vamos a ir viendo ahí poco a poco. La verdad que este tema es corto. Yo creo que bien lo terminamos hoy. Bien, esto es el circuito de refrigeración. El objetivo pues es mantener frío un ambiente de menor temperatura y descargarlo a un ambiente de mayor temperatura. Refrigeradores y bombas de calor. Ambos son un circuito de refrigeración. Lo que cambia es cuál es el objetivo en cada uno. En un refrigerador, o que aquí cabría también lo que es un aire acondicionado, el objetivo es mantener frío un ambiente que ya está frío. Puede ser el ambiente de un refrigerador, puede ser nuestra vivienda, puede ser el aula de clases, puede ser una oficina, puede ser un vehículo. Si ya está frío y le sigo extrayendo calor para mantenerlo siempre frío. Ese es el objetivo de un refrigerador o un sistema de aire acondicionado, en caso de que fuese la aplicación. Y una bomba de calor, el objetivo es mantener un ambiente caliente. Siempre extraigo calor de un ambiente frío y lo descargo en un ambiente caliente. Es el mismo proceso en cuanto al orden de los elementos, el cálculo del movimiento de calor es el mismo. Lo que va a cambiar es qué es lo que yo busco. En un refrigerador busco mantener frío un ambiente que ya está frío. Y en una bomba de calor busco mantener caliente un ambiente que ya está caliente. O podemos decir calefacción en temporadas frías. La eficiencia en cualquiera de los dos casos lo calculamos haciendo la misma división que ya estamos acostumbrados. Pero en los ciclos de potencia se conoce como eficiencia térmica y un valor igual o menor a 1. Pero en los ciclos de refrigeración o bombas de calor, esa eficiencia se calcula exactamente con el mismo concepto. Salida deseada, entrada requerida. Objetivo entre costo. ¿Cuál va a ser cada uno de ellos? Pues va a depender de cada uno de si es refrigerador o bomba de calor. Pero esa eficiencia térmica ya no la vamos a conocer eficiencia térmica. La vamos a conocer como coeficiente de desempeño de refrigerador o coeficiente de desempeño de bomba de calor. ¿Cómo lo calculo? Pues nuevamente salida deseada entre entrada requerida. Pero ¿qué pasa con un circuito de refrigeración? En un circuito de refrigeración yo lo que quiero es extraer calor de un ambiente que ya está frío. Entonces, si yo me regreso al diagrama, ¿cuál es el que extrae calor del ambiente de menor temperatura? Es el evaporador. Entonces, mi objetivo sería Q sub L. Y el costo sería el trabajo consumido por el compresor. Entonces, esa es la ecuación que está aquí. Q sub L entre trabajo neto de entrada, que es el trabajo del compresor. Pero en la bomba de calor, el objetivo es mantener caliente un ambiente, o sea, la descarga de calor. Y la descarga de calor, ¿quién lo realiza en el circuito? La descarga lo realiza el condensador. Entonces, en la bomba de calor, ahora va a ser Q sub H como objetivo entre el costo que sigue siendo el trabajo del compresor. Acá. Y algo que pues se cumple es que si a un mismo ciclo yo le calculo los dos eficiencias, la eficiencia o el coeficiente de desempeño de bomba de calor sería el coeficiente de desempeño como refrigerador más 1. Esa sería como una condición que se cumple en este tipo de equipo. Luego aquí hay algo de, bueno, siempre de conceptos del libro. Capacidad de enfriamiento. Vamos a estar muy acostumbrados a capacidad de enfriamiento como la carga de refrigeración. Ahora bien, bueno, si alguien ha tenido la oportunidad de escuchar o comprar o cuando ha cotizado un equipo de aire acondicionado, le dicen este equipo de 1 tonelada, este equipo de 2 toneladas. Cuando me dicen a mí este equipo de 1 tonelada o su equivalente en 12,000 BTU hora,
a lo que se refieren es cuánto puede extraer el evaporador. Por ejemplo, Q sub L. Entonces, si a mí me dicen un equipo de aire acondicionado de 1000 BTU hora, significa un equipo de aire acondicionado que el evaporador tenga la capacidad de extraer 12.000 BTU hora. Y eso sería pues la diferencia de H2 menos H1, multiplicado por un flujo másico. Eso sería la diferencia. Entonces, cuando escuchemos esa capacidad, lo que nos estamos refiriendo es cuánto calor puede extraer. 10 toneladas es que el equipo puede extraer 10 toneladas de refrigeración o tiene una capacidad de Q sub L igual a 10 toneladas. Bien. Bueno, y ahí está el concepto. Se expresa normalmente en toneladas de refrigeración. A menudo se expresa de esa forma. En nuestro caso, a menos que conozca el flujo, lo voy a conocer estamos trabajando en internacional, lo vamos a tener en kilojoules por kilogramo, y si conocemos el flujo másico, lo vamos a tener en kilowatts. Esa pues es la diferencia, la vamos a tener en kilowatts. Bien. ¿Qué más? Por ahorita pues vamos a continuar viendo ahora. Bueno, esta imagen que está aquí no está en el libro. La imagen con las líneas verdes. Esta imagen es, bueno, cuando lleven refrigeración o ingeniería mecánica, pues van a estar más relacionados. Pero la imagen que está aquí a la izquierda y la que está en el centro es la misma. Es exactamente la misma, solo que para estar interpretándolo. Vemos aquí que ahora la turbina se reemplazó por un dispositivo de expansión. Por un dispositivo de expansión. Y siempre mantenemos los dos elementos, los dos intercambiadores, el evaporador y el condensador y el compresor. Conceptos, estos dos, donde será Q sub L, Q sub H, nuevamente son procesos a presión constante. Entonces, H2, perdón, presión 2 y presión 3 es la misma. Presión 1 y presión 4 es la misma. Condiciones ideales. Luego, el compresor pues eleva la presión de presión 1 a presión 2 y el dispositivo de expansión reduce la misma cantidad de presión que eleva el compresor, lo reduce el dispositivo de expansión. Antes esto era una turbina, ahora esto es un dispositivo de expansión. Bien. Concepto de termodinámica 1 es que este dispositivo de expansión no consume trabajo ni produce trabajo. También la expansión se da tan rápido que no hay transferencia de calor a los alrededores. Luego de hacer balance de energía, aquí yo tendría nada más energía de masa que entra y energía de la masa que sale. Pero como la masa que entra es la misma que sale, para mantener la conservación, entonces la entalpía que entra va a ser igual a la entalpía que sale. Entonces, entalpía en 4 va a ser la misma entalpía que en 3. Y eso yo lo podría ver en como esta línea punteada que está aquí, en condiciones ideales, a menos que me indiquen lo contrario. Bien, en el gráfico vemos dónde cae cada uno de los estados después de cada elemento. Por ejemplo, al salir del evaporador, yo entro como una zona de mezcla, empieza a evaporarse por completo hasta que llegó a vapor saturado. Sale del evaporador y entra al compresor y aquí le elevo la presión hasta un estado 2. Sale del estado 2, empieza a enfriarse en el condensador hasta que llega a ser vapor saturado, se empieza a condensar hasta ser líquido saturado. Llega al estado 3 y pasa al estado 4 por dispositivo de expansión. Y aquí lo que yo tengo es una caída de presión drástica, suficientemente rápido como para que no haya cambio de entalpías. Condición ideal. Y llegamos al estado 4. Y como vemos, en el estado 4, entro o quedo adentro de la campana. Por lo tanto, espontáneamente en el estado 4 entro en una zona de mezcla. Eso significa que si aquí era completamente líquido y paso a una zona con una mezcla con un porcentaje de vapor, durante el paso del dispositivo de expansión hay una evaporación espontánea de masa, que es este valor que está aquí. Bien, una evaporación espontánea de masa. ¿A cuánto va a equivaler? ¿Cuánto se evapora?
va a ser la calidad que tiene en el estado 4. Si en el estado 4 tiene una calidad de 0.1, significa que cuando pasó por el dispositivo de expansión, se evaporó el 10% de la masa de forma espontánea. Bien, esos son conceptos nuevos en el caso de refrigeración. Luego, los cálculos de calores y trabajos son los mismos. Condiciones de entrada y salida. Y si tengo el flujo máximo, pues obtengo las potencias. Bien, ¿qué más? Creo que con eso podemos pasar a el circuito de refrigeración real. El ideal me dice que a la salida del condensador yo salgo como líquido saturado. Y a la salida del evaporador yo salgo como vapor saturado. Pero en condiciones reales, y que muchas tienen que ver para incrementar la eficiencia, y otras tienen que ver por seguridad del cómo trabaja el circuito de refrigeración, yo salgo realmente del evaporador, no salgo exactamente como líquido saturado, sino que salgo como vapor sobrecalentado. Y la diferencia, bueno, a la misma presión, y la diferencia que yo tengo en temperatura, como si saliese entre líquido, vapor saturado y vapor sobrecalentado, eso lo llamamos sobrecalentamiento. Es decir, que aquí se evapora, pero una vez que se evaporó, lo sigo calentando más y sale a mayor temperatura. Y en el condensador, debería salir como líquido saturado, pero le sigo extrayendo calor y va a salir como líquido comprimido. Y la diferencia de esa temperatura es el subenfriamiento o subenfriado. Si a mí me dicen que el refrigerante sale subenfriado a 10 grados, quiere decir que el refrigerante sale 10 grados por debajo del que debería de tener si fuese líquido saturado. Si líquido saturado fuese 30 grados centígrados o Fahrenheit, quiere decir que sale a 20 grados Fahrenheit porque tiene 10 grados de enfriamiento. Eso sí fuese en Fahrenheit. Bien, nuestra condición ideal para nosotros, perdón, real, siempre vamos a considerar que se da presión constante, a menos que les diga lo contrario, los procesos de los intercambiadores, o sea, el condensador y el evaporador. Aunque en el gráfico, el caso real, realmente yo tengo una caída de presión internamente, porque al final aquí lo que yo tengo adentro son tubos. Y al tener tubos, pues tengo pérdidas primarias y secundarias, a fricción y accesorios. Pero vamos a considerar las pérdidas internas, pues despreciables en el caso de los intercambiadores. Y también, a menos que me indiquen lo contrario, también vamos a considerar las pérdidas en las tuberías como despreciables, así como hemos hecho en todos los ciclos de potencia. Y nuestra condición real sería que el compresor no sea isentrópico, o sea, que no tenga un movimiento vertical con respecto a la entropía, sino que tenga una condición real de salida, que haga un cambio de entropía. Entonces, va a tener el mismo concepto cuando consideramos los compresores como con ineficiencia isentrópica. Bien, la bomba de calor, ya mencionamos que es aquel elemento de refrigeración donde el objetivo es mantener caliente un ambiente. Y el refrigerador es aquel elemento de refrigeración donde mi objetivo es mantener frío un ambiente. Pero muchas veces, sobre todo hay muchas mini split, que no se venden como mini split, sino que se venden como bomba de calor. Pero en sí lo que se refiere es que ese mismo equipo puede trabajar de las dos formas. O sea, yo lo instalo en mi vivienda y en temporada de frío lo puedo poner a calentar y en temporada caliente lo puedo poner a enfriar. ¿Qué es lo que hace que un mismo equipo pueda trabajar de esa forma? Lo que hace es invertir cuál va a ser el condensador en determinada función. Es decir, en temporada frío, yo quiero calentar el interior, entonces hago que el equipo de adentro sea el condensador, porque el condensador es el que bota el calor. Y en temporada caliente, yo quiero enfriar mi ambiente, entonces pongo a trabajar el equipo interior como evaporador, ¿ya? Porque el evaporador es el que saca el calor. Pero al menos que yo físicamente los mueva, como lo hace el equipo de bomba de calor. Pues internamente lo que tiene es una válvula que invierte el sentido de los flujos. Veamos, por ejemplo, el primero. Tenemos que aquí donde dice interior es el equipo que nosotros tenemos adentro de nuestra vivienda.
Así como está este compresor, veamos, voy a repetir a la anterior. Voy a repetir a la imagen anterior. Solo recordemos a quién le entrega el compresor. El compresor le entrega al condensador. Entonces yo lo que hago con una bomba a calor es invertir el sentido de hasta dónde entrega el compresor. El compresor siempre le va a entregar hacia el condensador. Entonces tenemos la imagen de arriba. El compresor aquí está entregando el fluido a través de esta tubería y esta curva hace que el fluido vaya hacia este serpentín o intercambiador. Y si este intercambiador es el que está dentro de mi recinto, entonces lo estoy calentando porque este va a botar calor hacia dentro del recinto. Pero cuando lo pongo a enfriar, internamente del equipo trae una válvula, invierte esta conexión de tubería y lo hace de esta forma. Hace girar, es como una válvula de 2 vías o de 4 vías. Ahora el compresor siempre le va a entregar al condensador, pero como yo invertí aquí con esa válvula el sentido del flujo, lo está entregando al equipo de afuera y con eso yo convertí en condensador al de afuera. Entonces ahora el de afuera va a botar calor hacia el exterior. Y ahora el equipo interior trabaja como evaporador y va a extraer el calor del interior. Entonces en ese caso es que yo puedo poner un solo equipo y ponerlo a enfriar en temporada caliente y ponerlo a calentar en temporada fría. Entonces eso es una bomba de calor. Cuando quiero trabajar con el mismo tipo de equipo. Bien. Luego, aparte de esos temas que hemos estado viendo, del circuito de refrigeración ideal, real y la bomba de calor, ya hablando un poco más comercial o más industrial o más especializado, hay sistemas de refrigeración para mejorar eficiencia o para ciertas aplicaciones que ya necesitan modificar un poco el circuito de refrigeración. Y uno de ellos es cuando yo necesito aplicaciones donde el diferencial de presión que yo tengo, voy a ver aquí en gráfico, cuando esta línea punteada de acá y esta línea punteada de arriba están muy separadas, el compresor debe elevar más la presión, pero si esta diferencia de presión es tan alta, el compresor consume más y se vuelve más grande. Entonces, yo lo que hago es que una de las formas de mejorarlo es que ese incremento de presión lo separo en dos partes, así como estamos viendo en la imagen. Lo separo, compresor 1, compresor 2, y ya la diferencia de presión individual de cada compresor va a ser la mitad en cuanto a presión, pero en consumo va a disminuir. También la carcasa, el volumen que debe contener los compresores van a ser más pequeños. Entonces ahí yo mejoro la eficiencia. También yo puedo, hay ciertas aplicaciones de que yo lo que hago, aparte de dividir en dos compresores, es separar los circuitos. Un circuito inferior y uno superior. ¿Qué es lo que hacen? Los circuitos se reparten el incremento de presión que necesito proveer, pero aparte de eso, puedo trabajar con refrigerantes diferentes. Tenemos un circuito inferior que extrae calor y lo descarga en un intercambiador. Luego, otro circuito de refrigeración extrae ese calor del intercambiador y lo termina descargando al exterior. Funciones que tiene, pues divido el incremento de presiones y puedo trabajar con distintos refrigerantes. Esto puede darse porque puede ser que un refrigerante trabaje mejor a presión alta y otro refrigerante trabaje mejor a presiones bajas. Entonces, por ahí puede ser necesario, aparte de separar los compresores, también trabajar con circuitos separados y uno le entrega el calor al otro. Luego, pues las eficiencias son muy similares a... Esto es muy similar al tema que no logramos cubrir del segundo parcial, que es el de ciclos combinados, donde un circuito le entrega calor al otro y el otro se encarga de descargar, en este caso, el calor al exterior. Esta línea, cuando ya vemos el gráfico de la campana, si yo trabajase con un solo compresor, yo tendría que elevar desde el punto 1 hasta esta esquina de línea punteada. Y como este es el trabajo del compresor, si yo lo separo, tengo un compresor elevando la presión de 1 a 2 y luego tengo el siguiente elevando la presión de 5 a 6. Y el incremento o el consumo
de este compresor va a ser menor. Estoy volviendo más eficiente el sistema. El calor sería la entrada deseada. Bien, esto es sistema de refrigeración en cascada. Pero también puedo tener el sistema de refrigeración en múltiples etapas, que al final con el anterior pueden tener el mismo objetivo, repartir el incremento de presión que debe proporcionar un compresor en dos etapas. Pero aquí yo sí tengo un solo refrigerante moviéndose en todo el circuito. Entonces, esta es la diferencia con el anterior. En el anterior yo tengo circuitos separados. Aquí yo tengo un solo circuito. Hemos dicho, un circuito con dos compresores donde el refrigerante es el mismo a través de todo el ciclo. Bien. Si estamos ahí, creo que podemos pasar a ver el ejemplo de refrigeración. No, 833. Son los 833. La parte de refrigeración que vamos a abarcar va a ser el del ciclo ideal y ciclo real de refrigeración. La parte de múltiples etapas y cascadas, pues lo vamos a dejar pues como lectura o estudio. Y se podría retomar o lo van a retomar en refrigeración, en la clase propia de refrigeración. Bueno, los que estudian ingeniería mecánica. Vamos a ver un ejemplo, ya tomando en cuenta un circuito de refrigeración real. Al final real porque es como hacer el ejercicio ideal y real juntos. No, vamos a tener que calcular, perdón, las condiciones ideales y aparte de eso la condición real, que normalmente la condición real es que este compresor tiene una ineficiencia, o sea, me tienen que dar una eficiencia isentrópica. Para simplificar, vamos a considerar, como mencioné en un momento, los procesos del evaporador y el condensador a presión constante. Dispositivo de expansión a entalpía constante. Y si fuese ideal, compresor a entropía constante. Si es real, pues entonces va a tener una variación en la entropía. Así como estamos viendo en la imagen. Bueno, aquí está exagerado esta parte de acá, pero esta debería ser una... Bueno, es que este es versus entropía, pero aquí si fuese entalpía yo debería tener una vertical porque no tengo cambio de entalpía en el dispositivo de expansión. Bueno, voy a salirme un poco a las tablas que vamos a estar usando. Permítanme darle ingreso a algunos compañeros. Y sí. Voy a regresarme a las tablas para mostrar, bueno, las tablas, el uso de las tablas es lo mismo, nada más que ya no vamos a utilizar agua. Vamos a utilizar unas tablas de refrigerante que están en las tablas, pero no recuerdo por qué número de tablas son. Creo que hay dos de refrigerantes. Esta que es la tabla A11, refrigerante 134A. Y el refrigerante pues es el fluido de trabajo de los circuitos de refrigeración que vamos a estudiar. No son los únicos tipos de refrigerante, hay otros tipos de refrigerante, ya sean químicos o sean refrigerantes naturales. El 134A, creo que realmente solo esa viene en la tabla, 134A, no recuerdo si viene el 123 también. No, solo el 134A. Entonces, estas van a ser nuestras tablas de estudio. Si lo vemos, tiene el mismo orden que las tablas de agua que hemos estado utilizando. Tiene la parte de refrigerante saturado, ya sea tablas de temperatura o ya sea tablas de presión y tablas de sobrecalentado, vapor sobrecalentado. Entonces, el proceso ya sea para obtener valores de las tablas, para determinar si es líquido comprimido, vapor sobrecalentado, para obtener las calidades, va a ser el mismo procedimiento. Entonces, en esta parte ya vamos a estar familiarizados con obtener los valores de las tablas. Bien. Vamos a ver el ejercicio. El ciclo de refrigeración real.
Al final aquí vamos a abarcar los dos temas que estamos viendo, el ideal y el real. El ideal pues sería considerar el compresor entropía constante y el real pues esta entropía cambia. Veamos el ejemplo. Dice el ejemplo que al compresor de un refrigerador entra refrigerante 134A como vapor sobrecalentado en el estado 1 a punto 14 megapascales y menos 10 grados centígrados a una tasa de 0.05 kilogramos por segundo. Y sale a 0.8 megapascales en el estado 2 y 50 grados centígrados. El refrigerante se enfría en el condensador a 26 grados centígrados y 0.72 megapascales. Y se estrangula a 0.15 megapascales. Este término va a ser muy común cuando estudiamos refrigeración, se estrangula. Eso se refiere a que tiene una caída de presión drástica y después de esa caída de presión queda en 0.15 megapascales. A eso se refiere cuando nos dicen se estrangula. Descartando toda la posibilidad de transferencia de calor, de caída de presión en las líneas de conexión y los componentes, determinar la tasa de remoción del calor del espacio refrigerado. Es decir, Q sub L, pero como es tasa, me lo están pidiendo en kilowatt. Y la entrada de potencia al compresor, también en kilowatt. Inciso B, la eficiencia isentrópica del compresor. Y inciso C, el coeficiente de desempeño del refrigerador. Bien, ahí tenemos la imagen del ciclo que vamos a estudiar ahorita. Y tenemos el gráfico. Tenemos que el refrigerante sale en el estado 1 a 0.14 megapascales y menos 10 grados centígrados. Si vemos el gráfico, no está saliendo exactamente la campana. O sea, no está saliendo como vapor saturado. Está saliendo como vapor sobrecalentado. Y esta diferencia que hubiese de temperatura, eso sería el sobrecalentamiento. Que ahorita pues no lo sabemos. Bien. Luego, a la salida del compresor sale a 0.8 megapascales y 50 grados centígrados. Si el compresor fuese ideal, la entropía que tiene en el estado 1 sería la misma entropía en el estado 2. Que aquí está representado ese proceso ideal con esta línea punteada gris. Pero la ineficiencia hace que este compresor consuma más y eleve un poco más, bueno, eleva un poco más la temperatura. La eleva hasta 50 grados centígrados, 0.8 megapascales. Luego se enfría, se condensa y todavía se sigue enfriando un poco más hasta llegar a 26 grados centígrados. Si lo vemos, no sale como líquido saturado. Sale un poco más frío, cayendo como líquido comprimido. Y la diferencia de temperaturas sería el subenfriamiento. Es importante porque en la tarea creo que hay un ejercicio que les mencionan que, en el caso de ranking, que sale del condensador subenfriado tantos grados. Entonces, es este mismo concepto. A la temperatura que debería tener como líquido saturado, le restamos esa cantidad de grados y así sale subenfriado como líquido comprimido. Luego pasa por el dispositivo de expansión y regresa al estado 4, cayendo adentro de la zona de saturación. Por lo tanto, hay una evaporación espontánea de masa equivalente a la calidad que tiene el refrigerante en el estado 4. Presiones del evaporador, 0.15 megapascales. Presión del condensador, 0.72 megapascales. Diferencia de presiones que proporciona, bueno, aquí me están dando una caída de presión, porque el compresor descarga 0.8 megapascales, pero la salida es 0.72. Entonces sí me están dando una diferencia de presión. Bien, ¿qué vamos a hacer para calcular primero la tasa de remoción? Bueno, debo calcular H1 y H4 multiplicado por el flujo másico para obtener kilowatt. Luego, entrada de potencia al compresor, H2 real, menos H1
H1 multiplicado por el flujo másico para obtener kilowatts consumidos. Y luego la eficiencia isentrópica. ¿Qué sería la eficiencia isentrópica? Lo que debió haber consumido el compresor en condiciones ideales entre lo que consumió realmente en condiciones reales. Y el coeficiente de desempeño, que sería el objetivo, que en este caso, como es un refrigerador, el objetivo es Q sub L entre trabajo de entrada. Entonces, esos son los valores que yo debo encontrar. Nuevamente, como yo siempre menciono, veamos si podemos encontrar las entalpías de cada estado. Después nos dedicamos a aplicar las ecuaciones. Entonces, comencemos por el estado 1. Estado 1. Bueno, me hacía falta mostrar la imagen con los condiciones. Pues me quedó esta diapositiva del periodo, principios del año pasado, que no daba termo 2. Esta imagen, aquí lo que hice fue que esa misma imagen yo le coloqué los valores que yo conozco en cada estado. Estado 1, conozco presión y temperatura. Estado 2, presión y temperatura reales. Estado 3, presión y temperatura nuevamente. Y estado 4, presión, pero no conozco entalpía. Pero si la entalpía es la misma que el estado 3, entonces ya desde este momento yo puedo encontrar ya entalpía del estado 4. Bien, bueno, el flujo másico, 0.05 kilogramos por segundo, referente 134A. Necesitamos calcular Q sub L, trabajo del compresor, eficiencia isentrópica del compresor y coeficiente de desempeño del refrigerador. Si fuese bomba de calor, esta ecuación del coeficiente de desempeño sería Q sub H entre trabajo de entrada. Si es refrigerador, es Q sub L entre trabajo de entrada. Recomiendo no memorizarlo, sino saber cuál es el objetivo en cada uno de ellos y aplicar la ecuación de eficiencia. Bien. Veamos lo que siempre menciono. Vayamos estado por estado, viendo a ver qué valores conozco, cómo encuentro los demás. Nuevamente, nosotros vamos a utilizar el mismo concepto, procedimiento de extraer valores de las tablas de los ciclos, en este caso del ciclo Rankine, porque las tablas de vapor, que es vapor saturado, hemos dicho agua saturada y vapor sobrecalentado. Refrigerante también, refrigerante saturado y refrigerante sobrecalentado. Entonces tenemos los mismos procedimientos. Estado 1, ¿qué conozco el estado 1? Bueno, esto yo lo dejé de usar. Aquí yo utilicé, y esta diapositiva fue cuando nos fuimos a encierro por la pandemia. Yo comencé con el tercer parcial y estas fueron diapositivas desde ese periodo que me quedaron. En ese entonces yo dividí en color negro los valores que conozco y en color rojo lo que necesitamos encontrar de las tablas. En este caso, estado 1 yo conozco presión, porque me dicen que el evaporador, ¿dónde está? Si sale a 0.14 megapascales del evaporador. Al decirme que entra al compresor, pero al compresor, ¿quién le entrega? Lo entrega el evaporador, entonces se convierte en estado 1. Sale del evaporador a 0.14 megapascales y menos 10 grados centígrados. Tengo dos propiedades, puedo encontrar las demás propiedades. Y como voy a entrar a un compresor, donde yo voy a evaluar la parte isentrópica, necesito también calcular la entropía. Entonces, directamente calculo ya los dos valores. A 0.14 megapascales y menos 10 grados centígrados, la entalpía es 246.37 kilojoules por kilogramo y la entropía 0.9724 kilojoules por kilogramo Kelvin. Voy a ver los 5 estados, después regresamos a las tablas para que veamos dónde obtuvimos esos valores. Bien, este es vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Pues eso lo vamos a, con el criterio que vimos en el ejemplo anterior, así determinamos que sale como vapor sobrecalentado. Por práctica, nosotros pudimos saber que, como es real y vimos el gráfico, ya deberíamos de saber que es sobrecalentado, pero lo vamos a ver con el ejercicio que vimos en el anterior. Estado 2, pues si ya era
sobrecalentado al entrar al compresor, pues a la salida va a seguir siendo sobrecalentado a 0.8 megapascales y 50 grados centígrados. Esa es la condición de salida. Y es condición de salida que no me dicen, pero esta debería ser la condición de salida real. Ya vamos a ver más adelante si es cierto. Estado 3 es cuando sale del condensador y sale como a 0.72 megapascales y 26 grados centígrados. Eso, ¿dónde me lo daban? Aquí. Aquí yo tengo escrito líquido comprimido, pero vamos a ver también si es cierto que es líquido comprimido. En estas condiciones, bueno, me olvidó de glosar las condiciones en el estado 2. H2A sería 286.71 kilojoules por kilogramo, ya lo vamos a ver en las tablas. Y H3 sería 87.83 kilojoules por kilogramo. Conceptos de termodinámica 1. Como no tenemos tablas para líquido comprimido, vamos a tomar, si es líquido comprimido, vamos a tomar la entalpía de ese líquido como la entalpía que tendría si fuese líquido saturado a la temperatura a la cual se encuentra, o sea, 26 grados centígrados. Luego tenemos que estado 4 es una mezcla. Estado 4 es cuando sale del dispositivo de expansión. Por concepto, sabemos que el dispositivo de expansión H4 va a ser igual a H3, que era la salida del condensador de 87.83 kilojoules por kilogramo. También ya vimos cuando vimos la campana que yo sé que en el estado 4, antes de entrar al evaporador, entra adentro de la campana. Por lo tanto, es una mezcla. Hay un porcentaje de masa que se evapora de forma espontánea. Y por último, hay un estado S2, mejor dicho, 2S, al revés, que sería el estado ideal. Recordemos que S, con esto simbolizamos un estado ideal y con A, un estado real. ¿Cuál sería el estado real en el ciclo? Pues la salida del compresor, que debería salir a 0.8 megapascales, pero debería salir a la misma entropía que tenía en la entrada, sea en H1, esta entropía de acá, 0.9724. Esa sería mi condición ideal. Pero según la combinación que nos da el ejercicio, salimos en una condición real. Bien, vámonos a las tablas. En las tablas, primero el estado 1 es sobrecalentado. Vamos a ver. Ese 134A. Ahí estamos saliendo. Sí, estamos saliendo a 0.14 megapascales, 140 pascales. ¿Cuál debería de ser la temperatura? Perdón, ¿cuál debería ser la temperatura? Ahí pues ya está marcado. Debería de ser menos 18.77 si fuese saturado. ¿A qué temperatura sale realmente? Sale a menos 10 grados centígrados. Quiere decir que sale más caliente de la temperatura que debería tener. Entonces es vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. Aquí tenemos el valor de H y S. Tenemos la presión de 0.14 megapascales, menos 10 grados centígrados, que es lo que realmente sale del compresor. Y a eso le corresponde una entalpía de 246.37 y 0.9724 kilojoules por kilogramo Kelvin de entropía. Los valores que tenemos acá. Estado 2, pues es sobrecalentado. Si ya era sobrecalentado antes de entrar al compresor, va a ser más sobrecalentado a la salida del compresor a 0.8 megapascales. Vámonos a 0.8 megapascales. Aquí está. 0.8 megapascales y ¿cuántos de temperatura? 50 grados centígrados de temperatura. No sé si se mira muy pequeño, lo voy a ampliar un poco. Voy a borrar esto porque esto era de otro ejercicio.
Estamos en 0.8 megapascales en el estado 2 y 50 grados centígrados de temperatura. ¿Cuánto le corresponde de entalpía? La entalpía es la antepenúltima columna. Y esa sería la entalpía a 0.8 megapascales y 50 grados centígrados. 286.71 kilojoules por kilogramo. Y aquí estamos. Estado 3, líquido comprimido. Pero vamos a ver si es cierto. A 0.72 megapascales, ¿cuál debería ser la temperatura de saturación? 0.72 megapascales, un 720. No está exactamente 720, tendríamos que interpolar. Sí. ¿Cuál debería ser la temperatura? Pues la temperatura debería andar entre 27, 28, 27, 28 grados, grados centígrados. Tendríamos que interpolar. 26 grados centígrados es levemente menor, debería ser levemente menor después de interpolar, levemente menor a la temperatura que debe salir si tuviese 720 kilopascales. Incluso a 700 la temperatura debería ser 26.7. Incluso a 700 la temperatura que debería salir es mayor, pero está saliendo menor, entonces el líquido comprimido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros tenemos líquido comprimido? H3 la vamos a tomar como H sub F a la temperatura a la cual está saliendo. Está saliendo a 26 grados centígrados. Entonces, H sub F no va a ser este valor de acá. Porque lo vamos a aproximar a la temperatura que tiene, suponiendo esa temperatura como temperatura de saturación. Entonces nos vamos a las tablas de refrigerante saturado. En este caso 134A y 26 grados centígrados. Entonces vamos a tomar este valor. Ese es el valor que nosotros tenemos como temperatura. Y vamos a buscar H sub F. H sub F es este valor de acá. Esta es la columna de H sub F. Entonces, ese va a ser nuestro valor de H sub F o H en el estado 3. Nuevamente, repitiendo, si tenemos líquido comprimido, ubicamos primero la presión en la tabla de presión, acá, y comparamos qué temperatura debería de tener si fuese saturado. Pero como no es saturado, como hemos dicho, la temperatura real es menor a la temperatura que debería tener, entonces es líquido comprimido. Y si es líquido comprimido, lo que vamos a hacer es agarrar esa aproximación de la temperatura de 26 grados centígrados como que si fuese saturado. Y aquí venimos a extraer H sub F, 87.83 de entalpía, kilojoule por kilogramo. Bien, es importante ese concepto porque no recuerdo si en aire acondicionado, pero sí en refrigeración se va a tomar. Bueno, incluso desde termodinámica 1 se toma ese concepto. Si yo tengo líquido comprimido, yo puedo aproximar el H como H de líquido saturado a la temperatura a la cual se encuentra ese líquido comprimido. En este caso, a 26 grados centígrados. Luego, estado 4, tenemos una presión de 0.14 megapascales. Regresemos a 0.14, que son 140 kilopascales. Pero vámonos a la tabla de presión. Aquí ya, bueno, ya habíamos buscado este dato. Si fuese saturado, la temperatura debería de ser menos 18.77 o la entalpía debe estar entre este rango. Si no tuviese entalpía, lo hacemos como hicimos en el ejercicio anterior,
comparando entropía, que debería estar en este rango. ¿Qué valor tenemos? Regresemos al estado. El estado 4 es a la salida del dispositivo de expansión, pero el dispositivo de expansión lo vamos a considerar entalpía constante, por lo tanto la entalpía en el estado 4 es la misma entalpía del estado 3, 87.83 kilojoule por kilogramo. Entonces tengo la presión, tengo la entalpía. Entonces comparemos esta entalpía si está dentro del rango para considerar la mezcla. Entonces nos vamos a 0.14 megapascales o 140 kilopascales, perdón, y comparamos la entalpía. La entalpía está de 27.06 a 239.19 y yo tengo 87.83, entonces está en el rango. Cuando digo el rango es entre la entalpía de H sub F y la entalpía H sub G. Tiene que estar mayor a H sub F y menor a H sub G. Entonces está en el rango, incluso está más cerca a H sub F. Entonces es una zona de mezcla. Y bueno, aquí ya tenemos que es una zona de mezcla. Bien, si me preguntaran, aquí no me preguntan. Pero si me preguntasen el porcentaje de masa que se evapora de forma espontánea al entrar al evaporador o a la salida del dispositivo de expansión, ¿a qué sería igual? Bueno, calidad es igual al porcentaje de masa entre que ya se evaporó, o sea, la cantidad de masa en estado de vapor entre la cantidad de masa total. Entonces, si a mí me preguntaran cuál es el porcentaje que se evapora de forma espontánea, sería exactamente la calidad. Entonces, yo calcularía la calidad en base a este H4 y aplico la ecuación con este valor de H sub F y H sub Fg. Si me preguntasen cuánto vapor se evapora de forma, mejor dicho, cuánta masa se evapora de forma espontánea al salir del dispositivo de expansión. Bien, ¿qué más nos hace falta? El estado 2 ideal. En el estado 2 ideal, yo debería tener la misma entropía que tenía en el estado 1. Y en el estado 1 yo tenía una entropía de 0.9724. El estado 2 ideal sería a 0.8 megapascales también, pero es sobrecalentado. Entonces vamos a las tablas de sobrecalentado nuevamente. Era 0.8. Y buscamos la entropía de 0.9724. 0.9724 es menor. Voy a moverlo para arriba. 0.9724 es menor a la que tiene realmente a la salida, 0.98. Entonces deberíamos interpolar entre 0.948 y 0.98 para obtener la entalpía que corresponde a 0.9724, que debe estar entre estos dos valores, 284.2, después de interpolar. Esa es la entalpía, así se encuentra la entalpía en el estado ideal, considerando que la entropía debería ser constante desde el estado 1, pero no es constante, entonces cae en el estado 2 real, con entalpía 286.71. Bien, hasta ahí hemos encontrado, bueno, aquí ya puedo regresar a la presentación. Hasta ahí hemos encontrado las entalpías, pero no hemos encontrado ninguno de los incisos. Lo primero es la tasa de remoción de calor, o sea, Q sub L. Pero Q sub L ya hemos aprendido que es condiciones de entrada y salida en este caso, en el evaporador. O sea, Q sub L va a ser igual a H1 menos H4. Pero como me lo están pidiendo en tasa, sería H1 menos H4 por un flujo másico para poder obtener kilowatts, o sea, kilojoules por segundo. Entonces, ahora vamos a tener ese Q sub L como el flujo másico por H1 menos H4, flujo másico que es 0.05 por las entalpías que encontramos en las diapositivas anteriores. 246.34 menos 87.83 igual a 7.927 kilowatts. Esto es como aproximadamente
a hacerlo en la calculadora. 7.927, 3.4 entre 12, aproximadamente 2.2 toneladas. Esa sería la capacidad de ese sistema de refrigeración. 7.927 kilowatts. Ese es Q sub L. Luego, la entrada de potencia al compresor. Aquí lo representamos como W mayúscula entre C. Igual nuevamente al flujo másico por condiciones reales de salida menos condiciones ideales, mejor condiciones de entrada, H2A menos H1. 0.05 por 286.71 menos 246.37. Y el consumo de este compresor sería 2.017 kilowatts. Este sería nuestro consumo del compresor o potencia de entrada. Luego, el siguiente inciso me pide la eficiencia isentrópica del compresor. Nuevamente, la eficiencia isentrópica del compresor debería de ser lo que debió haber consumido en condiciones ideales entre lo que consumió en condiciones reales. Es decir, H sub 2S menos H1, o sea, H de salida menos H de entrada. Entre las condiciones reales, H2A menos H1. La entalpía con que salió realmente menos H1. Esto me da lo que debió haber consumido versus lo que consumió realmente. 284.2 menos 246.37 sería el trabajo ideal entre 286.71 menos 246.37, que sería el trabajo real. Y esta relación me da igual a 0.938, 93.8%. Hay un 6.2% que consume adicional el compresor debido a la ineficiencia isentrópica. Estos son trabajos, realmente aquí yo no lo escribí, pero esto sería trabajo ideal entre trabajo real. ¿Por qué no lo multipliqué por las masas? Como estaban en los de arriba, pues no lo necesito porque solo necesito una relación. Si yo multiplico por masa arriba y abajo, al final esa masa se cancela. Entonces no necesito multiplicar por masa esos valores. Y eso da 0.938 de eficiencia. Luego, el coeficiente de desempeño del refrigerador, que al final, pues el mismo concepto de eficiencia térmica. Un objetivo entre un costo o una salida deseada entre una entrada deseada. ¿Qué es lo que deseo del circuito de refrigeración? Si es un refrigerador, necesito Q sub L, o sea, el calor extraído del ambiente refrigerado, entre la potencia de entrada consumida por el compresor. Ya lo encontramos en esta parte de acá. 7.927 entre 2.017. Y esto da un coeficiente de desempeño de 3.93. Aquí le cambiamos el nombre a coeficiente de desempeño porque la eficiencia térmica debería ser un valor entre 0 y 1. Es el mismo concepto, pero le cambiamos el nombre, COP. Coeficiente de desempeño del refrigerador. Si fuese una bomba de calor, tendríamos que haber calculado, voy a regresar, H2 menos H3. Y ese hubiese sido Q sub H en esta ecuación entre WC. Y ahí pues hubiese andado como en 8.9. O mejor dicho, perdón, entre 4.93 hubiese andado el coeficiente de desempeño. Eso recordando aquella ecuación de que es la diferencia de uno entre uno y el otro. Bien. Los demás temas, que es el de cascadas y el de múltiples etapas, va a ir en la presentación, pero no va a entrar como evaluación ni como tarea. Pero los voy a dejar ahí para que tengan esos ejemplos por si los necesitan en las siguientes clases. En refrigeración, que se tocaría de cero siempre. Luego, transferencia, claro, no creo, porque aquí son conceptos completamente nuevos. Ni refrigeración. Ahora, el tema que vamos a ver el otro domingo, ese sí es importante para aire acondicionado, muy importante. Entonces, mejor vamos a llegar con el tema de refrigeración hasta el real
Y después vamos a pasar a ver acondicionamiento de aire, porque ahí sí les vamos a dar los conceptos que van a ocupar para cuando lleven aire acondicionado, sobre todo el uso de ciclometría, la tabla ciclométrica, y pues en su momento vamos a aprender a usar esta tabla. Y ahí estaríamos entrando más a aire acondicionado y ya pues con eso ya llevan la introducción para cuando lleven aire acondicionado. Creo que después de transferencia, si no me equivoco, entonces ya van a llevar los conceptos. Bien, por ahorita nos quedamos acá hasta el ciclo real. Examen el otro domingo de 7 a 9:30 y el siguiente domingo acondicionamiento de aire y la tarea está habilitada. Bueno, ahí está la descripción de cuáles son los ejercicios de tarea para entregar a más tardar el mismo día de la reposición, que creo que es 22 de agosto, si no me equivoco ahorita. Entonces hay bastante tiempo para hacer la tarea, pero para cuestión de estudios sí sería bueno que lo hagan en el transcurso de la semana. ¿Qué más? Pendiente es la nota. Voy a tratar de tener la nota antes de que se haga examen del segundo parcial. Y luego, pues el video, ese sí se me había escapado subirlo. Lo subí hoy, creo que en la tarde fue que lo subí. Y ahorita voy a subir, ahorita no más terminar, porque creo que hay algunos compañeros en examen y quieren estudiar desde hoy con el video. Entonces, ahorita lo vamos a subir. Si hay consultas, si no, pues nos vemos el otro domingo. Todo bien, ingeniero. Bien, Todo bien. entonces, todo Bueno, bien. muchas gracias, ingeniero. Bueno, entonces, bueno, buenas noches. Gracias, Nos vemos ingeniero. el próximo Buenas domingo. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.